¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de octubre ya y estamos preparados para decir todo lo que hay que decir con respecto a la barbaridad que acaba de hacer Joan Laporta, que de alguna manera simboliza, yo diría, no la victoria de un bloque, pero sí desde luego la desvergüenza total hecha forma institución en la propia UEFA y en todos los clubes que van a seguir su dictado. Obviamente incluyo a la ECA. Sí, ha habido reacción de Florentino, efectivamente, tal como me imaginaba, como sospechaba. Esto no se va a quedar así, esto desde luego va a verse de otra manera completamente distinta cuando os explique por qué están las cosas como están. Lógicamente aquí sí que tengo que ir directamente a deciros, oye, mira, pasaos de verdad por J Real Madrid. Ayer estuve escribiendo artículos hasta prácticamente a última hora de la noche porque salía de todo y todo lo que salía era pues a cual más infame. Por ejemplo, esta última de Netflix que os dejé aquí es desde luego de traca. Pero bueno, vamos a ir lógicamente paso por paso, no nos vamos a precipitar porque hay mucho de comentar y porque ayer efectivamente pregunté en el Real Madrid que cómo está la situación, que cómo están las cosas, que lógicamente cómo había sentado ese abracito, ya sabéis, el abracito de Laporta y de Al-Khelaifi y bueno, pues efectivamente pasó y sentó y se reaccionó como yo imaginaba que se iba a reaccionar. Entonces, ahora que se preparen, ¿vale? Que se preparen, porque desde luego lo que va a hacer Florentino, y pronto tendréis muchas más noticias todavía, es como para que los dos que se abrazaron ayer, más el que está viendo desde la sede de la UEFA, que ahora le está intentando vender los derechos a una de esas plataformas que Florentino entendía tenían que estar en los derechos de televisión, es para flipar. El de los abracitos ahora probablemente se va a arrepentir de tanto abracito y probablemente se va a arrepentir de ir haciendo todo este circo público. Precisamente, ¿sabéis por qué? Porque ellos son los primeros que saben que no se pueden ir tan fácilmente de la Superliga. ¿Por qué? Porque no tienen un duro. Y ya os digo yo por qué. Ahora os lo voy a explicar todo muy clarito, ¿vale? Antes, por supuesto, dejadme que promocione un poco el Madrid que amamos. En cuanto la semana que viene empiece, me lío otra vez con la segunda parte, ya sabéis, el Madrid que amamos, en este caso el mandato, la presidencia de Florentino, que cubre de los años 2000 a 2025. Este es un primer librito muy finito, muy, vamos, de lectura muy fácil, porque yo sé que no todos tenéis el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo para leeros libros excesivamente gordos o complejos, pero en cualquier caso, esta es una muy buena pequeña introducción al Real Madrid actual, ¿no? Al Real Madrid que conocemos, el Real Madrid que, bueno, pues que es nuestro Real Madrid actual, al que se ha llegado de una manera, al que se llegó de una manera pues muy personal, muy particular, muy de Florentino y que lógicamente quería compartir con todos vosotros, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis, el Madrid que amamos y por supuesto en breve, ya en muy poquito tiempo, cuando se pueda, en cuanto termine, maqueto el libro, le hago la portada y automáticamente lo tenéis ya disponible para todos vosotros, ¿vale? Así que, nada, muchas gracias a los que colaboráis habitualmente comprándolo y todo este tipo de cosas, que de verdad se agradece un montón. Bueno, vamos al asunto y a la situación, ¿vale? Que no es desde luego poco, porque ayer, como sabéis, se producían estas bochornosas imágenes de las que ya dejé. Yo me parece que me va a llevar todo el vídeo entero a hablar de esto, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis las, como digo, bochornosas imágenes de ese famoso abrazo que, bueno, pues le daba Laporta al Khelaifi, que de alguna manera pues simbolizaba, en mi opinión, la salida o el desacuerdo, o mejor dicho, la salida del Barcelona de la Superliga y que lógicamente le acerca a la ECA y le acerca al Khelaifi y le acerca pues al lado oscuro, ¿no? Al Ceferín, a toda esta gente que en definitiva todavía mueve los hilos del fútbol a su antojo. Hay que ver y reconocer que efectivamente Florentino lo tenía muy difícil, era un proyecto el de la Superliga que nacía con toda la complejidad del mundo porque tenía a todos los obstáculos posibles habidos y por haber, y que efectivamente al final el gran logro del presidente ha sido que UEFA precisamente termine, entre comillas, comprando o adoptando
o asumiendo cambios que la propia Superliga ya estaba demandando, ¿vale? Así que bueno, para mí aún así será un logro, pero desde luego el coger y estar enfrentado a las instituciones es honestamente un placer y desde luego un honor por parte de un madridista, para que no sintáis ningún tipo de vergüenza, ni de pena, ni de absolutamente nada, ¿vale? A día de hoy las instituciones del fútbol están tan absolutamente carcomidas y desprestigiadas que casi diría que es un auténtico orgullo estar contra las instituciones. Pero bueno, esto decía luego Joan Laporta a José Álvarez justo después de ese famoso encuentro. Escuchamos. Exclusiva. Os han invitado a cenar aquí en... Sí, nos ha invitado el presidente de la ahora EFC, porque es European Football Club, una invitación que la hemos aceptado gentilmente, y además que la verdad es que hay muy buena relación con Nasser y con... Nosotros ya sabes que como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo. Lo que queremos es que haya pues un acuerdo y que volvamos a la UEFA. Esto creo que es lo que quieren todos los clubes, y en este sentido estamos trabajando, y el venir aquí también pues es generar buenas sintonías y de alguna manera pues que se pueda llegar a este acuerdo que pacifique el fútbol europeo. Bueno, pues básicamente en cristiano, diciendo todo o traduciendo lo que Joan Laporta ha querido decir, es básicamente que nos pasamos el acuerdo con el Madrid por el forro, que básicamente la Superliga nos la pela, que necesitamos pasta y que la UEFA nos ampare y que no nos funda más porque estamos reventados a nivel financiero, y eso es esencialmente lo que ha querido decir, ¿vale? No otra cosa. No otra cosa, porque él sabe que tenía un acuerdo y que lógicamente ese acuerdo sigue existiendo. Pero bueno, más información que añadieron en COPE, os voy pasando todo lo que se dijo anoche y por supuesto luego os doy la mía propia, que es la que vale porque es la que va a llevar a cabo el Real Madrid. Escuchamos. El Barça abandona el proyecto de la Superliga. El Barça se marcha del proyecto de la Superliga de A22, donde estaba con el Real Madrid. Lo que pasa es que no puedes estar en los dos sitios. Ya sabes que o estás en la antigua ECA, ahora FC, o estás en A22. El Barça, por motivos legales, no se puede marchar de A22, de la Superliga. El único motivo por el que el Barça ahora mismo no puede oficializar, como han hecho otros clubes, que se marcha de la Superliga, el único motivo, Juanma, según ha podido saber este programa, son las cuantiosas penalizaciones económicas que tendría que pagar el Barça si se marcha de A22. Este es un dato que os voy a comentar ahora. Es cierto que ha habido clubes que se han marchado, pero salieron a tiempo. El Barça no lo hizo en su momento y, por tanto, ahora, tal y como está el club, no es lo conveniente que el Barça se meta en una lucha jurídica, sobre todo por, digamos, temas económicos. El Barça, su objetivo es dejar morir el proyecto. Entiende el Barça que un proyecto donde hay dos clubes en toda Europa no va a salir adelante. Y en el momento en el que, por motivos legales, puedan salir de la Superliga, el Barça y Laporta van a marcharse de la Superliga. Laporta, durante toda la jornada de hoy, junto a Nasser Al-Khelaifi, ha mostrado su deseo de volver, eso es lo que me transmiten desde dentro de la reunión, su deseo de volver. Nasser Al-Khelaifi le ha dado el agradecimiento delante de todos los clubes europeos, y Laporta, tú sabes cómo es, se ha levantado, ha agradecido un aplauso enorme que le ha dado los casi 800 clubes que están aquí representados en Europa. Y como te digo, Juanma, ese mensaje que sale de dentro, un mensaje de volver a la EFC, a la antigua ECA, y abandonar la Superliga. Ahora mismo hay una empresa, Juanma, UC3, que está negociando los derechos comerciales de los clubes y la UEFA. Hay un 50% de UEFA y otro 50% de los clubes. Se están negociando los derechos audiovisuales del cuatrienio 2027 a 2031, ya desde hace algunos meses, y confirmamos 100% que no va a haber ninguna reforma de las competiciones europeas. Es decir, a partir de 2027 se va a renovar, que a partir de esa fecha la Champions siga como la conocemos hasta ahora, con 36 clubes y de la misma manera. Así que, insistimos, esa es la noticia. El Barça abandona el proyecto de la Superliga, podemos decir, Juanma, con el corazón, pero no con la cabeza, por el único motivo que te he dado, motivo económico.
Vale, pues efectivamente ahí hay un punto. Bueno, aquí este es el tema de Miami, pero bueno, no lo voy a poner ahora, mejor lo vamos a comentar un poquito más tarde. Vale, bueno, pues hasta aquí tenéis efectivamente todo lo que ocurría con el tema de la Superliga ayer, porque obviamente, bueno, pues era el tema del día, porque en definitiva la presencia de Laporta con la UEFA, ahí lo teníais, como con la UEFA, con la IFC, de Al-Khelaifi, pues obviamente ya no es solamente la IFC, ¿vale? Era también al propio Al-Khelaifi, la figura del presidente del PSG, lo que de alguna manera hizo, y ya voy a introducir mi propia información, explotar a Florentino Pérez, ¿vale? Lógicamente, el verle abrazado al presidente del PSG, figura máxima de la rivalidad con Florentino Pérez, y que lógicamente pues ha tenido una serie de años en los que ha demostrado en diferentes y en diversas situaciones que es desde luego un tipo sin escrúpulos, creo que daría o debería hacer entender a la gente por qué ayer Florentino explota. Porque de alguna manera, Florentino, que ha querido sacar un modelo absolutamente viable para el fútbol, que estaba en un camino totalmente perecedero y sobre todo inviable, al final está viendo cómo la propia UEFA, con el tema de Netflix, que os he comentado y os he dejado aquí en J Real Madrid, que no lo promocionaré suficiente como para que entréis y leáis los artículos, por supuesto que en cuanto pueda le doy otro aspecto, ¿vale? Porque la web, el móvil se ve muy bien, ¿vale? El móvil se ve muy bien, pero en la web se ve un poquito peor, a ver si lo termino arreglando. Bueno, pues cuando hemos visto cómo efectivamente Florentino había formado un proyecto totalmente viable para el fútbol, no solamente viable, sino que de alguna manera volvía a meter al fútbol en el camino correcto y adecuado. Ahora vemos como la UEFA ha adoptado muchos de esos cambios que Florentino demandaba precisamente para echarse las flores y colgarse las medallas. Y el último, por supuesto, el tema de Netflix, que es una de las plataformas que está opositando o de alguna manera aplicando a quedarse con los derechos de la UEFA, y que la propia UEFA espera recibir del orden de 5.080 millones de euros por ese periodo del que hablaba Fouto, de 2027 a 2023. Bueno, dicho esto, Florentino lógicamente cuando ve lo del abrazo de ayer, que de alguna manera sella la nueva relación con sus mejores amigos de Laporta, que lógicamente estábamos viendo, y yo creo que la UEFA sabía perfectamente que el eslabón débil era el propio FC Barcelona, porque no estaba en una situación financiera como para luchar ni contra nada ni contra nadie. Honestamente creo que les han visto las costuras desde el principio, que sabían que por ahí era por donde podía caer el edificio. Efectivamente han ido al Barcelona perdonándole, condonándole multas, suavizándolas, teniendo buena relación con ellos, siendo amables, no sé qué tal y cual, el tema del estadio, fair play financiero, para arriba, para abajo, hasta que al final han visto que efectivamente el hermano de Bill ha caído y ya se ha ido a arrastrar con las rodillas precisamente hasta allí, ¿vale? Para decirles, oye, que sí hay que lameros las botas, no hay ningún tipo de problema, que aquí estamos. Pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues que lógicamente Florentino tiene un cabreo de 1000 demonios, ¿vale? Un cabreo espectacular. Espectacular. O sea, creo que no voy a poder verbalizar lo que realmente está pasando Florentino ahora mismo, el presidente, con respecto al movimiento del Barcelona. Cabreo yo creo que es poco. El próximo clásico, y esta es la primera, el próximo clásico podría verse en un palco sin una de las dos figuras. Es decir, Florentino podría no estar. Vale, ahí lo dejo. En el palco. Esa es la primera. La segunda, ojo, porque efectivamente, si esto es así, o sea, quiero decir cuando jueguen en Barcelona, perdón, se me ha ido a mí la pinza, ¿vale? No, el próximo 26 de octubre se juega, creo, en el Bernabéu. No, sería cuando estén en Barcelona, que no sabemos si irán a Montjuïc o al Camp Nou o donde sea. Pero Florentino podría, lógicamente, aparte de cortar relaciones completamente con el Barcelona, pero totalmente, ¿vale? Porque están ahora muy, muy dañadas. Evidentemente podría, una de las consecuencias que ocurren o de las consecuencias habituales es que no acuda al palco, que por cierto ya me parece que en el 23 con el tema Negreira no acudió. Pero bueno, independientemente de eso, no es lo importante, ¿vale? Las relaciones con el Barcelona están completamente rotas. Luego, tengo que reconocer que efectivamente lo siguiente que me dijeron fue algo que a mí pues particularmente me dejó muy triste. No porque el proyecto de la Superliga esté en peligro o no vaya a salir, porque efectivamente está muy torcido, ¿vale? Me confirmaron que efectivamente la Superliga, a mí me gustaría poder decir que como proyecto y de forma natural
va a salir, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, a lo mejor alguno me dice, ¿por qué dijiste el lunes qué tal? Cuidado. Estamos pendientes de un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿vale? El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que puede ir a favor y que muy probablemente va a ir a favor de la Superliga. Ojo, esto lo dejo por aquí. Pero eso no quiere decir que aunque haya fallo judicial, al final si los clubes no quieren y no hacen ni caso y tal y cual, pues todo sigue igual y ya está. O sea que lo que es el proyecto como proyecto, no voy a decir que está finiquitado, pero está muy mal, ¿vale? Está muy mal. Lógicamente el apoyo del Barcelona al final, ya no el apoyo del Barcelona como Barcelona en sí, sino la salida de los clubes o la presión que les ha podido por diferentes motivos, a pesar de que todavía había clubes y había equipos que sí que mostraban una cierta apertura hacia la competición, no es suficiente. No es suficiente. Pero al final, Madrid y Barcelona, lógicamente, son equipos que de alguna manera son top mundial por el nombre, por el prestigio, por la marca y que era importante tenerles a bordo en el proyecto. Entonces, lógicamente, el tema de la Superliga está mal, ¿vale? Os lo digo que está complicado, está prácticamente moribundo, por así decirlo. Pero claro, eso es una cosa. Y que aquí todo el mundo se vaya a salir de rositas es otra. Y ahora empieza lo bueno, y ahora empieza lo gordo, y ahora empieza lo fuerte. A lo mejor nosotros no podemos sacar el proyecto de la Superliga adelante. Pero hay una serie de obligaciones legales. La primera de ellas, y esto va para el Barcelona. Florentino se va a asegurar de sacarles hasta los ojos. No les va a perdonar ni una coma del acuerdo que ellos firmaron libremente para pertenecer a la Superliga. No les va a perdonar absolutamente nada. Y todo lo que sea de recibo, pagar para abandonar el proyecto, ya os digo yo que lo van a pagar, ¿vale? O sea, como al final la cosa saliera adelante, desde luego, si esta gente se quiere marchar, ya os digo yo que van a pagar hasta el último. También es verdad que, conociendo a Laporta, que sale de todo, y encima pensando que si ellos se van, el Real Madrid ya no va a poder hacer nada solo, a lo mejor, como ha dicho Fouto, lo dejan morir, y efectivamente ya, ¿quién le va a reclamar ese dinero al Barcelona? Absolutamente nadie, ¿vale? También os lo digo. O sea que esta no es tan efectiva como la que ahora os voy a decir, que es la mejor. Información, ¿vale? Información propia. En cuanto haya fallo judicial, que sepáis y os conste que va a ir a por la UEFA, con una demanda que no se ha visto jamás en la historia del fútbol. ¿Por qué? Por los daños y perjuicios causados. Mirad, por un lado, desde el momento en el que se anuncia y se inicia A22, que no deja de ser en definitiva una empresa, A22 es una empresa que tiene trabajadores, que tiene tratos, que tiene gastos, que tiene... Ya sabéis que en las últimas cuentas habían incurrido, me parece que en pérdidas, o habían hecho una ampliación de capital o algo parecido. Bien, claro, eso lógicamente, cuando tú anuncias que vas a crear una competición y el máximo organismo del fútbol europeo se dedica a difamarte, a criticarte, a ponerte obstáculos, a ponerte barreras y dilata la aparición de la Superliga que estaba pensada para 2021, 2022 como mucho, claro, le estás creando un perjuicio. Y ese perjuicio significa que le has hecho perder mucho dinero. Cuando llega el fallo del Tribunal Superior Europeo de Justicia de la Unión Europea y te dice que esa gente que se juntó para crear una nueva competición estaban en su pleno derecho de hacerlo y en su pleno derecho de promocionarlo, y que la UEFA no tenía ningún derecho a cohibir, coartar o coaccionar a ningún otro club por meterse, y sin embargo les causó el efecto deseado, que fue el de que muchos abandonaron por miedo a las represalias, eso le generó una pérdida mayor a A22. Eso le ha generado una dilatación en el tiempo que le ha generado pérdidas de cientos de millones de euros, porque en tanto en cuanto la Superliga se hubiera formado pronto o más pronto, evidentemente todo hubiera ido de otra manera. El Real Madrid podría haber cerrado muchos más tratos, el Real Madrid A22, patrocinios, acuerdos, ticketing, estadios, clubes, lo que sea, ¿vale?
y todos podrían haber recibido su parte del acuerdo. Pero como eso no se produjo, pues lo que ocurrió fue pérdidas para A22. Eso por un lado. Y por otro lado, pero no menor, el tema de que la UEFA ahora esté viendo la posibilidad de cambiar formatos, que ya lo ha hecho, lo hizo el año pasado, formatos de la competición para hacerlo teóricamente más atractivo, ¿vale? Formatos de la competición. 1. Que ahora le vaya a vender los derechos a una plataforma como Netflix en lugar de las televisiones. 2. Es una idea que estaba en la Superliga. Lo que ocurre es que la Superliga, claro, tuvo que crear una plataforma llamada Unify para dar la Superliga, ¿vale? Una plataforma que pueda ser como Netflix o como Amazon Prime o lo que sea, para poder dar el fútbol gratis y en abierto para todo el mundo. Pero claro, si ahora eso no se puede llevar, ¿qué es? Pérdidas. ¿Vale? Pérdidas. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues ante una situación en la que los movimientos del máximo regulador del fútbol europeo han ido tan en contra de un club concreto, aparte de A22, que en esencia es el Real Madrid, han ido tan en contra que obviamente, y a partir de aquí, se pueden sentir perjudicados los de A22 y por ende Florentino. Pero Florentino no va a perdonar. Florentino, en cuanto haya una sentencia favorable, ¿vale? Favorable a la Superliga, que entiendo la debería haber porque va en la línea de lo que el Tribunal Europeo ha dictado, se va a fulminar a la UEFA con una demanda 1000millonaria, ¿vale? 1000millonaria lo digo yo porque evidentemente los tratos y en estos volúmenes, ¿vale? En los que se ha movido la Superliga, obviamente entiendo que será 1000millonaria. No creo que le van a pedir 30.000 euros o 1 euro, como hizo Florentino con el tema del famoso periodista y los audios, ¿vale? Pero probablemente le van a meter un estacazo que van a flipar. A flipar. Y eso es lo que todos deseamos que hagan. Porque en definitiva no se puede tener tan poca vergüenza ni por parte, por un lado, del Barcelona, que de manera traicionera, traidora, de baja estofa y por la espalda ha dejado tirado al Real Madrid, y por parte de la UEFA, que en lugar de abrirse a una demanda no judicial, a una demanda, a una petición de un club miembro, que no es un club cualquiera, prefiero optar por lo que ha optado, ¿vale? Por el miedo, la coacción, la prohibición, el estacazo. Vale. Perfecto. Vosotros tirad con lo que tengáis y con lo que queráis. Ya hablaremos. Ya veremos a ver quién sale por peteneras. Que esto no va a ser tan sencillo. Esto no lo vais a tener tan fácil. Cuando se presente una demanda en el juzgado, con los miles de millones que probablemente va a pedir Florentino, a estos dos se les van a caer, se les van a salir los ojos. Por eso os dije ayer en el último vídeo, en la portada os puse ¡puaj! Menuda desagradable sorpresa, o algo así, lo titulé, que les espera a estos dos. Yo ya me lo venía barruntando, porque, hombre, a ver, si es que ya lleva uno mucho tiempo en esto, ¿vale? Y como ya conoce uno a Florentino y su manera de operar y su manera de reaccionar y tal y cual, yo ya me lo estaba oliendo. Y justo me lo confirmaron. O sea, los siguientes pasos van a ser eso. Por un lado, fundirse al Barcelona en la medida de lo que se pueda. Lógicamente, cortar relaciones totalmente con el equipo blaugrana. Y número 2, calzarse a la UEFA vía judicial. ¿Vale? Y esta es gorda. Esa es muy gorda. Así que, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. ¿Vale? Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Y sabéis que el tema de la justicia te puede salir bien o te puede salir medio mal. Porque en definitiva, cuando ya hay un fallo europeo, ya hay un fallo desde arriba, el resto de tribunales, en este caso, por ejemplo, en España, la audiencia provincial, me parece que era el juzgado número 7 de Majadahonda o algo parecido, cuando ya hay eso, puede ser la lotería. Y desde luego, cuando ya hay un fallo europeo, muy probablemente ese mismo juzgado vaya en la misma línea. Difícilmente se van a pisar la manguera entre bomberos, ¿vale? Lo veo muy difícil. Lo veo muy complicado. Así que,
con calma, que se vienen unos días espectaculares de emoción. Y por cierto, que el fallo me siguen diciendo, también es verdad. A ver, yo por otros temas completamente ajenos al fútbol, conozco un poquito los juzgados, ¿vale? Entonces, aunque es verdad que me han dicho que están esperando la resolución, la sentencia, en nada, porque la están de hecho esperando para la semana pasada, lo cierto es también que yo me conozco que los juzgados no os extrañe que al final vayan dilatando, ¿vale? Que van con calma, porque lógicamente están hasta arriba de trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, no... A ver, os dije que se espera que sea inminente, pero tampoco os volváis locos porque al final los juzgados tienen sus tiempos, marcan sus tiempos y no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. Así que bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué pasa y si efectivamente hay alguna cosita interesante os lo dejaré saber. Nos enteraremos probablemente porque ese fallo sería totalmente público y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver en qué queda todo esto, ¿vale? Porque desde luego, como el fallo judicial sea en favor de la Superliga, que yo me sospecho que sí, les van a meter una zumbada a la UEFA que van a flipar. Y ojalá lo veamos todos, de verdad. O sea, nada me encantaría más. Porque además se lo merecen. Y el Barcelona ni os cuento. O sea, si ya era un club no deseado, honestamente creo que ya se han convertido en lo más odioso del mundo. No el Barcelona en sí, su presidente probablemente. Pero bueno, esto ya es harina a otro costal.